Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en un día viernes, el 19 de noviembre. Por cierto, allá por 1935 nació una mujer que desde luego dio a luz a 4 hijos, entre ellos a este servidor. Aprovecho este día del natalicio de mi querida madre Marta Isabel Ramírez de López, desearle muchas bendiciones, 86 años, el privilegio y la honra y gloria a nuestro Padre por tenerla viva desde luego entre nosotros. Así es que un saludo, madre, que te amamos muchísimo. Bien merecido vas a tener este día estar con tus hijos celebrando tus 86 años, ¿verdad? Así es que muchas felicidades. Bueno, esta mañana, como siempre, damos la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes, un programa que, como insisto, lo que busca es colocar sobre la mesa los diferentes puntos y contrapuntos que le permitan a usted recrear precisamente cómo está el análisis de los temas que gravitan en nuestro país y que esto le permitan, desde luego, por supuesto, enriquecer su análisis y, por supuesto, también su pensamiento crítico. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Julio Valdivieso. Julio, ¿cómo estás? En ausencia de este servidor que estuvo de vacaciones, pues estamos acá de nuevo para compartir diferentes puntos de vista con relación a los temas que vamos a poner sobre la mesa. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días a los compañeros del panel, a Tania y por supuesto a los televidentes. Gracias también, Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? Gusto de verte. Cada vez que te vas se arma un relajo aquí en el set. ¿De verdad? Vieras el viernes pasado cómo estuvieron. De verdad. Vamos entonces a poner orden esta mañana. Vámonos con don Ronald Umaña. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido, gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a mis amigos del panel. Buenos días a Tania allá. Y por sobre todo un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Bien, muchas gracias. En su momento saludamos a Tania, que estará como siempre con nosotros a través de la plataforma Sur. Me olvidó en el aportarte. tu madrecita, vean esos 83 años. Muchísimas gracias, Julio. ¿Sí? 86 años, ¿eh? La verdad que es un privilegio. Es un privilegio del Altísimo que la puedas tener. Definitivamente, te agradezco muchísimo. Bueno, vamos entonces desde luego a colocar sobre la mesa varios temas. Esta semana se esperaba la aprobación de la ley de agentes extranjeros, pero fue pospuesta en su discusión. Se esperaba que fuera aprobada el pasado martes en la Asamblea Legislativa. También se creó la Comisión de Antejuicio a Diputados de Nuevas Ideas. Hay muchos temas también, la supresión del ISDEN y la creación de la Dirección de Organismo Municipal. Hay una solicitud de reapertura en el caso jesuitas también. Hay un protocolo nuevo para el ingreso al país, obviando ya todo el tema de la cartilla y también las pruebas. Y por supuesto otros temas relacionados con el quehacer de la violencia, que sin duda alguna sigue siendo uno de los grandes y principales problemas, este tema de los desaparecidos, que esta semana también trajo consigo desde luego ya el reconocimiento del cadáver de la deportista, ¿verdad? Que en algún momento pues había estado muy a la expectativa de todos. Así es que desde ya esos son los temas que vamos a tener. Tania ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida, gracias. Gracias, Saludos, bienvenido. Tú también, Ernesto, y un buen día a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López y a mis colegas panelistas ahí en el set. Bien, muchas gracias, Tania, definitivamente. Bueno, sí, Julio, tú habías dicho de que es importante hacer énfasis en este tema de los desaparecidos para poder de alguna manera seguir pues con el énfasis de poder llamar la atención no solo del esfuerzo, de destacar el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de la autoridad, sino también del llamado hacia los padres de familia a tener cuidado con sus hijos. Este tema no es de este momento. El tema de los desaparecidos lo hemos visto a través de los diferentes gobiernos que nos han precedido, dijéramos, al actual. Sin embargo, creo que el tema ha sido politizado, ¿verdad?, para aprovecharse de algún momento del dolor, del luto de la familia. Creo que ese no debería de ser la óptica. Sin embargo, déjame decirte, si no me equivoco, que entre el 2016
y el 2018 habían 10 denuncias diarias. En el 2021 hay 4, pero no hay un parámetro que te pueda decir cuántas más dejan de oponerse por los temores, por las razones que tú creas. Es un tema que necesita ser abordado con muchísima atención. Es un tema tan complejo que no puede abordarse simplemente así a primeras con datos eminentemente fríos. Sin embargo, esto trae mucha tela que cortar. Sigo creyendo de que el tema de los desaparecidos tiene que ver con el concepto tradicional de la delincuencia. Este servidor ha sido muy claro, y aquí voy a disentir con mi buen amigo Marvin, ¿verdad? Marvin ha tenido una posición muy franca, muy honesta al plantear el diálogo. Yo, por el contrario, entiendo de que la delincuencia hay que abordarla bajo 4 patas o 4 ópticas. Dentro de una de estas ópticas es posible que quepa lo que Marvin plantea, y ese puede ser en el tema de la prevención, pero en el tema de la represión no puede haber ningún tipo de entendimiento ni de diálogo. Es más, a partir de la sentencia que emitió la sala, ¿verdad?, donde expresamente le ordena al Estado y le prohíbe al Estado que no puede dialogar con ningún grupo al margen de la legalidad. Es decir, todo eso le dio un ropaje diferente, pero ¿a dónde puede caber lo que Marvin plantea? En la parte de la prevención. Entendemos que esto es una mesa donde está la prevención, la represión, la readaptación y la reinserción, que son los 4 componentes que deben entenderse en un plan de seguridad, y lógicamente dentro de ese rubro de la prevención, dentro del rubro de la reinserción, es posible que quepa lo que Marvin plantea, pero en el tema de la represión, la ley no se negocia. En el plan Cuscatlán están esos 4 pilares. Eso que tú acabas de mencionar, están ahí para abordar el tema de la delincuencia. Ahora bien, sin ánimos de hacer apología del delito, ¿verdad? Porque ya te dijeron por ahí que te van a amarrar por hacer apología del delito. El punto es que estábamos en el panel discutiendo sobre cómo se puede resolver inmediatamente esto, es decir, el alza de homicidios, ¿verdad? Entonces, obviamente la prevención toma tiempo. Y para que esa prevención surta efecto, hay que hablar ahí con quien controle el territorio, porque si no, ahí no va a entrar nadie. Entonces, ¿por qué yo involucré a la Fiscalía? Pues precisamente porque la Fiscalía, tú lo has dicho, es la garante de la legalidad. Entonces yo entendería que una acción que la Fiscalía no vea legal, no va, digamos, no la va a hacer, no va a actuar. ¿Por qué la gente se opone al diálogo, negociación? Por cómo lo han hecho desde la época de Saca, Funes y Salvador Sánchez Serén, que era darle dinero a los pandilleros para que dejaran de matar. Claro, eso es una cochinada, eso es una traición al pueblo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, mucho se ha hablado del proceso de paz salvadoreño, que ha sido un ejemplo para otros países que están en conflicto. Bueno, pues igual nosotros. Hay que leerse cómo hizo el fiscal en Italia para controlar a la mafia. Hay que leer el poder que el fiscal general tiene en Estados Unidos. Bueno, el fiscal general en Estados Unidos, Julio, hasta puede perdonarte la pena y no te procesa y te deja libre, por ejemplo. Entonces, porque el crimen organizado en Estados Unidos es tan sofisticado que a veces tenés que hablar con el diablo. Ernesto me decía que el primer diálogo que hubo fue entre entre Eva y la serpiente, y lo gana la serpiente. Es correcto, pero entonces necesitas expertos, negociadores en eso, en que el diálogo, negociación para la prevención, correcto, me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso. Haya gente experta en eso, coordinados por la Fiscalía General de la República. Y esto es, Ernesto, si se quiere, llevamos 25 años en este problema, Ernesto. Una frase célebre relacionada a la que te hice mención, de que con el diablo no se platica, sino mira el resultado. Claro. De la plática o el primer diálogo que tuvo Adán con Eva, ¿verdad? Claro. Perdón, Eva con la serpiente, ¿verdad? No, es una cuestión metafórica al final, claro, de ver con quién está. Es que, vamos a ver, qué tipo de resultado. Yo no soy tonto, pues cuando yo lo dije aquí, yo entendía las implicaciones que eso iba a tener.
Pero yo voy a esto, llevamos 25 Pero años. implicaciones de que decir que es importante. No, de que la gente no está de acuerdo en eso. Porque hay todo un antecedente de cómo lo han hecho los políticos, Claro. que es nefasto. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero mira, llevamos 25 años en este problema. Mira cuántos desaparecidos hay. ¿Acaso tú crees que la gente que se le ha desaparecido ya por años, sus familiares, no quisieran saber dónde están enterrados para darles cristiana sepultura? Y para eso tenés que hablar con los que lo mataron, ¿no? Pues sí, ¿cómo? Pues Pero es que es un problema tan estructural. ¿Cómo sabemos eso? No, pues? no. Que dejen de reclutar niños, porque siguen reclutando niños de 10, 12 años. Si no atacan las causas estructurales que llevan esa a es la eso, es prevención. de más educación, ¿Cuánto salud. dinero Si va? no le apostás a eso, Tenés que tener el tema de la coerción, la parte el tema de la parte represiva no la puedes. Tampoco son niños cantores, tampoco son niños cantores de Viena, como tú decís, con quién van a hablar. Estamos de acuerdo, pero ¿cuánto dinero necesitas para la prevención? Pues sí, yo sé que es mucho más caro. Pero eso se ha hecho a lo largo del tiempo. Pero lo que pasa es que ha sido mal dirigido. Exactamente. Y eso ha provocado hasta cuestiones de corrupción. Exactamente. Eso para nadie es un secreto. Tania, a ver, Entonces, ¿qué sumas tú a esto? No es real lo de la prevención ni la inversión que se ha hecho. Veamos, Tania, ¿qué piensa? Sumarte a esta polémica. Completamente de acuerdo, lo hemos sostenido en otras ocasiones. Mientras no se ataque el problema estructural de oportunidades en igualdad de condiciones, de capacidad de tener una vida de calidad para todas las personas, van a seguir habiendo estos grupos y este grupo se va a continuar proliferando porque para ellos es más fácil acceder a las oportunidades que brindan las pandillas que acceder a las no oportunidades que nos ha otorgado el Estado en muchos años. Esto lleva más de 25 años y esto comienza casi que termina la guerra con la extradición de todas estas personas que encuentran aquí el caldo de cultivo para proliferarse, y el Estado no le prestó atención porque estábamos en una posguerra y dejó pasar el tiempo y lo que hicieron fue una falsa mano dura, y luego dejó pasar más el tiempo y lo que hicieron fue negociaciones en donde se fortalecieron estos grupos y al final se convierten en un capital político que ha quedado ahí dominando las políticas públicas, porque ellos deciden cuándo encender y apagar el botón de los homicidios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con este tipo de criminales no vamos a negociar, o no debería de negociar ningún Estado. La única negociación que yo considero que puede darse es dentro de un proceso penal donde se aporten las pruebas necesarias, y si quieren hacer un procedimiento abreviado en donde la única negociación que quepa sea la condena a recibir. Entonces allí sí, lo que yo siempre he dicho es qué vamos a hacer con el resto de familiares que están dentro de un sistema de anomia en donde no conocen las normas, han crecido sin conocer valores, sin respetar derechos y sin oportunidades también, donde en realidad hay quizás, no conozco el porcentaje, pero los que logran salir de zonas dominadas por pandillas y logran algo en la vida es un porcentaje bien mínimo, por casi no decir nulo. Entonces, con esas personas quizás se puede llegar a alguna planificación, alguna ejecución de una política pública en donde se pueda atender de una forma especial para lograr reincorporar a los niños que todavía no delinquen, pero que no han recibido ningún tipo de educación. Pero en cuanto a las negociaciones, definitivamente a mí me parece que con estos criminales la única que puede caber es cuánta es la condena que van a cumplir en la cárcel, e implementar un plan para reincorporarlos, para hacer una reincorporación, una resocialización, que lo voy a repetir, no puede ser el mismo plan de Yo Cambio para la delincuencia común, un plan de reinserción para a un criminal que le dice yo no siento nada cuando mato a gente. Definitivamente no puede ser la misma recuperación para uno que para otro. Es correcto, Tania. Yo no pedí una amnistía, que sí creo que yo hubiera hecho una amnistía, y sí estoy cometiendo una barbaridad frente a las víctimas de las pandillas. Y yo estoy claro que son criminales. Y es más, si detrás de ellos está hasta el narcotráfico. Entonces, que también hacia eso se debería de orientar la investigación, porque son empleados del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, Tania, yo entiendo que la ley, corregime si me equivoco, que la ley antipandillas ya los clasifica solo por el simple hecho de ser pandillero de terroristas de 5 a 7 años de cárcel. Entonces prácticamente pero es la jurisprudencia. Claro, entonces todos están imputados,
ya todos están imputados. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía puede iniciarles un proceso a todos y comenzar lo que tú decías, pues. Tú has reconocido que para la prevención se necesita hablar con la gente en el territorio donde querés implementar la prevención. Tania ha dicho que en medio de un proceso, como ya lo establece el 20 del procesal penal, hay un criterio de oportunidad o un juicio abreviado que le permite a la Fiscalía jugar con eso. Pero no negociar como la base fundamental para detener es que yo no he dicho, mira, es que mira, en antropología decimos que el que ha matado más de 3 es asesino en serie. Entonces esa es una persona enferma. No sé, ¿cuántos de usted ha matado más de 3? Lo veo pensativo y ese silencio. Yo pensé que le preguntaba cuántos había matado. Prudencia. Prudencia. Sí. Es prudencia realmente. Perdón, había venido, ¿verdad? No lo veo convencido con el planteamiento que hace. No, es que yo veo toda la teoría que nos están planteando aquí mis 3 amigos y pues los felicito, sí, muchas ideas muy buenas y todo, pero cuando veo la realidad de lo que pasa en mi país, esto no concuerda, ¿verdad? ¿En qué sentido? Primero, el próximo año van a salir 85,000 bachilleres de este país. ¿Cuántos recibe la Universidad de El Salvador? 11. 11,000, ¿verdad? Entonces quedan 74,000 en la calle. 74,000 bachilleres que no pueden ingresar a la universidad. ¿Cuáles opciones le quedan a estos muchachos? 2. Irse mojados para Estados Unidos a ver si consiguen trabajo allá. Sumarse a los 100,000 que ya están allá. Sumarse a los 100,000 que ya están en la frontera. En la frontera, detenidos. O ingresar a las pandillas. Pero hay un porcentaje de esos 100,000 que también pueden ir a estudiar a una privada, ¿verdad? Un porcentaje mínimo, no sé realmente, pero... Bueno, démosle 10,000 a las privadas, pues. O sea, quedan 64,000. Es un número altísimo. Pero el problema es que en vez de fortalecer la Universidad de El Salvador, le quitamos presupuesto. ¿Y qué fortalecemos? El ejército, soldados. ¿Por qué no fortalecer ingenieros? ¿Cuál es el futuro que nos espera como país? ¿Lo estamos viendo? ¿Lo está viendo el gobierno? No. Están viendo solo el momento, solo la coyuntura, ¿verdad? Se nos dispararon 50 muertos en 3 días, arreglemos ahí rápido, ¿verdad? Para que esto se baje. Ya bajó y seguimos. Pero eso no es arreglar un problema estructural. Para arreglar un problema estructural hay que ir al problema, hay que ir a la estructura y reparar ahí. ¿Qué es lo peor que nos han hecho a este pueblo? No darnos educación. Y seguimos en lo mismo, y vamos a seguir así. Este es el resultado de 2 siglos de un sistema oligárquico en este país. Tú tienes razón. Yo lo que quiero hacer en el planteamiento es que en el tema de educación, que es uno de los grandes problemas, creo que ha sido un error de enfoque, no solo del actual, sino que eso que tú estás planteando en la producción de 75,000 anuales, creo que ha habido una falta de visión en cuanto hay que darle una alternativa a este muchacho, en que no todos traen para ir a la universidad por diversas razones. ¿Por qué no se han apoyado los tecnológicos, donde estas personas pueden a los 2 años de hacer una carrera técnica, poder empezar a devengar un salario y después si quiere continuar en la universidad que lo haga? Es decir, el acceso a la universidad debería de ser para todos. Pero eso es imposible, no hay capacidad para absorber 75,000. Eso de entrada, pero pónganle un Chile más todavía. Y cuando este muchacho sale de la universidad, bajo el concepto de doctor, de abogados, voy a hablar de mi profesión básica, que habemos más de 40,000 abogados ya en el libre ejercicio de la profesión, y esta persona cuando sale de la universidad cree que va a ir a romper el mundo, que le va a cambiar su vida, y termina trabajando en un call center, en un Uber o en un taxi. No es frustrar esto a la persona. No solo es el problema del ingreso a la universidad, es el problema que vamos a hacer con los que ya estamos produciendo. La mayoría de chavos de 18 años lo que quieren es un trabajo. Siempre es un problema de estructura. Y mientras no hablemos de la estructura de la sociedad, no vamos a poder ver el problema ni solucionarlo. Aquí hay que cambiar el sistema educativo completamente. Total. Sí, pero eso no es de la noche a la mañana. Sí, no pero no se reactiva por decreto, decir a partir de mañana ya no hay
más analfabetas Y en el recordemos país. las resistencias hacia adentro del sistema educativo que van a haber. Pero no hay Va a haber voluntad de resistencia. hacerlo. Mira, si Freddy Cristiani lo hubiera hecho hace 30 y pico de años, cambiar el sistema educativo Bueno, de este lo país. hizo, ¿no? Con ¿Ah? Cecilia Gallardo Decano, ellos hicieron una reforma educativa. Ellos cierto. reformaron la reforma de Walter Beneke, por No ejemplo. es cierto. No, ellos reformaron. Y tú sabes, como antropólogos, que no han hecho nada, No, hombre. pero hubo una Perdóname, reforma. mira los resultados que No, tenemos. bueno, Pues sí, pero por lo cortoplacista que Es somos. que y seguimos siendo iguales Es o que cada peores. gobierno ha cambiado. Es que cada el tema educativo, es que cada no La visión hay- es de no hay- gobierno, no es una visión de país. Es que claro, hay que, por eso digo, hay que cambiar el sistema educativo. Vamos a ver, y les voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Qué tenemos en este país nosotros? Nada, ¿verdad? Aquí no hay minerales, aquí no hay riquezas El naturales. único río ya es charca. Ajá. Sí, el único río, ok. ¿Qué tiene Japón? Nada, ¿verdad? Ni siquiera agua. La agua la trasladan. Pero tiene tecnología. No, lo que tiene es personas educadas. Que crean Lo que tienen es que ellos educaron a su pueblo. Si esa es la riqueza de Japón, y a mí no me dice que los japoneses son más inteligentes que los nuestros. Yo creo que no. Yo creo que podríamos educar a los nuestros y tendríamos un país rico, millonario, viviendo en el primer mundo. Estamos hablando que Japón es que la tercera, cuarta economía más grande de la Tierra. Singapur ya lo destronó. Va, está bien Singapur, Vamos otro que no tenía nada y mirá lo que tienen. Entonces, si no vamos hacia eso, no vamos a ningún lado. Pero si estamos dejando 65,000 jóvenes universitarios sin oportunidad de educarse, entonces aquí todo lo que hablemos, toda la teoría, no, si no reparamos la estructura social de este país, no vamos a caminar a ningún lado. Sí, lo único que hay que ponerlo dentro del contexto. Esto es como la economía, que no se va a reactivar por decreto. Si se Sí, queda con correcto. hechos, fácil de decir, bueno, a partir de mañana Ya no hay ya no hay pobres. No, entonces hay que crear. ¿Cuál es la actitud de un gobierno? Crear las condiciones para que los sectores se desarrollen como tal. Esa debería de ser como la Ahora, el filosofía. problema es- Nada va a pasar si no, Bueno, no educas el pueblo. Lógico. Mira Taiwán, cuando se fueron a la isla, a Formosa, ¿quién era el general? Ayer un Montarrales. ¿sabes? Era un Montarral, ¿quién era el Chiang Kai-shek. general? Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek. ¿verdad? Entonces se dio cuenta que lo que tenía era campesinos ahí. Y que con ellos no se iba a desarrollar, que cuál era lo que había que hacer. Educarlos. Educaron a todos los niños de Taiwán. Y hoy Taiwán es de las mejores potencias tecnológicas del mundo. Estados Unidos, Ronald, les ayudó a desarrollarse. La diferencia es que no fueron corruptos. Pues sí, Lo sí. mismo con Lee Kuan Yew en Singapur. ¿Verdad? Entendieron que había que desarrollar a su gente. Se condolieron de la pobreza y la miseria en la que vivía su gente. La primera reforma Y las educativa. élites de esos países entendieron que si no sacaban del atraso cultural y educativo a Sí, esa no, masa, si estamos de acuerdo. iban a tener un problema, Si el problema es cómo. de revoluciones. Si el problema No, es el cómo. problema es de voluntad. Sí, va. Pero te voy a decir, ¿cuál será la primera reforma educativa ya? Porque nosotros queremos que problemas de años se resuelvan de la noche a la mañana. Y eso No. nadie tiene la varita mágica. Pero ¿cuál es la primera reforma que debería hacerse ya? Devolverle al maestro el poder o el control para poder educar al muchacho. Eso es una parte. Que es devolverle Pero lo el que poder, tenés le que puede hacer. pegar al alumno. No. Y Es que no nadie- podemos estar hablando de reformas educativas. Hay que cambiar Cambiar el el sistema. Totalmente. Claro. Si ese ha sido el error, ¿Qué modelo? hacer Bueno, parches. Pero ¿qué modelo de educación es el que crees que es el punto de discusión? El que de toda la vida Finlandia, hemos el de tenido Finlandia acá, vamos pues? a copiar. Un modelo de educación técnico, Japón. práctico, ¿verdad? El de Donde le Japón. enseñes al Yo no sé si estudiante tú- a ser El de Japón. empresario, no a ser empleado. El de porque ese es el gran problema. el de de este Japón, país. por ejemplo, vayamos y copiemos lo que han hecho los buenos. Sí, pero- ¿Por qué no vemos pero Finlandia? Hay que tropicalizarlo, ¿verdad? Hay que El- tropicalizarlo. por supuesto. No, el problema es más estructural. Es decir, empecemos. ¿Quién enseña a quién? Tenés un problema de Es que eso maestros. es parte de cambiar el Lo sistema. conversaba con la ministra. Buen Pues punto el sí, que ha planteado. Sí, pero eso es parte de cambiar el sistema. sí, por eso ¿Qué te digo. clase de maestros estamos produciendo? Claro. ¿Verdad? Uno. Dos. Esta es la prueba que, Dos. que La les hicieron. educación. 3%. ¿no? Mira, Parece que fue el que lo... Sí, la que estás mencionando tú. Es que hay una cosa, mira, Julio. Dejemos que termine, déjame Julio. terminar la idea.
¿quién enseña? ¿Quién? Les pregunto yo. Y segundo, la educación no se pasa por ósmosis, señor. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo de la persona en que quiera darse. Aquí estás acostumbrado, mira. No sé si tú, bueno, vos sí creo que te graduaste de bachiller haciendo los privados de ciencias y letras. Sí. Aquí se llegó a promociones automáticas donde tenés que pasar. ¿Por qué? Porque hay que pasarlo. ¿Qué tipo de personas vamos a sacar y qué querés vos producir con ese tipo de gente? No, hombre, el intelecto es la única forma que debería diferenciar al ser humano. O sea, todos debemos de tener la oportunidad de desarrollarnos. Pero si vos no estudias, si vos no vas a la universidad y querés que todo te caiga como maná del cielo, pues... Sí, pero si no cambias el sistema, si no generan las oportunidades para que la gente se eduque, es un cambio aquí radical. Seguiremos igual y cada día peor. Pero eso está bien porque es lo que hemos dicho, cómo darle tratamiento al problema de fondo, al estructural, pero estamos hablando de algo a largo plazo, pero tenemos también que tratar el problema ya en este momento, y a mí me parece que la represión sí es importante. Yo le apostaría más al fortalecimiento de la policía que de la FAES. Sin embargo, eso es lo que se tiene. Hay que trabajarlo porque definitivamente mientras no se le corte, como hablábamos el viernes anterior, el financiamiento a estos grupos, no van a estar en una posición en la que tengan que empezar a dejar de delinquir, en la que empiecen a haber oportunidades diferentes, porque ellos van a estar no van a estar en una posición equitativa, sino que ellos están sobre. Mientras tengan el financiamiento, van a seguir buscando tecnologizarse, van a seguir buscando modernizarse, y el grupo más vulnerable somos al final del día las mujeres, los ancianos y los niños. Somos los que más sufrimos de esta delincuencia. Todos lo sufren, pero somos grupos más vulnerables. Entonces, en esos tratamientos que tienen que ser simultáneos e integrales, hay que ver qué es lo que vamos a hacer en este momento, ya. Y la represión sí me parece fundamental, y fortalecer específicamente en el área de fiscalía, en el tema de las extorsiones, porque se puede disminuir los homicidios, que se podemos hablar del incremento de los desaparecidos, porque sí se está dando, definitivamente están buscando la manera de ser menos reprimidos. A la medida que son más reprimidos van a buscar la manera de no seguirlo siendo. Entonces, ¿cómo nosotros implementamos todas estas medidas que hablamos, que el Estado que falta en este territorio llegue? Porque para poder llegar hay que controlar el territorio. Entonces, no podemos hablar de cambiar un modelo de educación si no vamos a tener una escuela que pueda estar cerca al acceso de todas estas personas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero controlar el territorio, cortarles el financiamiento y entonces implementar todas estas políticas públicas que son cambios a largo plazo y generacionales, porque estamos hablando de una y de dos generaciones completas que necesitamos cambiarles completamente el chip que ya traen de no respeto a las normas, porque han crecido sin normas. Miren, Albert Einstein decía que los humanos éramos locos porque hacíamos la cosa de la misma forma y quería que cambiaran los resultados. Si no cambiamos la forma de hacer las cosas, los resultados serán iguales. Paco Flores, mano dura. Tony Saca, super mano dura. Funes, ultra mano dura. Y aquí la represión, y aquí no tenemos nada más que 90.000 pandilleros con su familia. Correcto. Estamos hablando de 360.000 personas. ¿Qué? ¿Vamos a tener un ejército de 500.000? No, pero... yo ¿me entiendes? un poquito hay que cuidar, no caer en la parte apologética del tema. Pero miren, pues sí, es que es bien fácil decir matémoslos a todos, pero no es posible. No, pero además de esto, mira... Yo no creo en la pena de muerte. Hay un orden jurídico, y usted como abogado lo sabe, licenciado Valdivieso, y hay una autoridad, hombre. Lógico, si no se atacan las causas estructurales que generan la delincuencia, al Capitán jamás América, vamos a solucionar. a Mandrake vas a tener y no vas a resolver ¿A quién le conviene que las pandillas tengan ese control y sigan haciendo lo que hacen? Al narcotráfico. Entonces, crimen organizado. Al crimen organizado. Y el crimen organizado y el narcotráfico, si no es con estructuras del Estado, no pueden operar. Así es. Y eso está establecido en Colombia y en México. Entonces no va a ser, y Guatemala, no va a ser diferente en El Salvador. Entonces, mientras no se ataque al narcotráfico y a las estructuras del Estado y de las élites incluso de este país que están involucradas con el narcotráfico, entonces es paja.
lo que estamos hablando. Si no veamos Vámonos. los 700 kilos de cocaína que están en España y que no nos han dado ningún informe en el Estado. Vámonos entonces ahora a una pausa comercial. Gracias a Texaco Cotecron. Vamos a conocer cómo está el tráfico este día viernes. Gracias a todos nuestros buenos amigos. Saludos muy cordiales hasta Cabañas. Gracias en Sensuntepeque por estar con nosotros. Saludamos también a nuestros buenos amigos allá en Morazán. Muchísimas gracias, me dice. Aquí estamos presentes en el análisis, escuchando el análisis de su programa, Ernesto. Gracias, felicidades a todos nuestros buenos amigos allá en Morazán. Gracias, vamos a la pausa y regresamos. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Bueno, gracias a Texaco con Tecron. Es hora precisamente de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. La rotonda del Salvador del Mundo es un buen parámetro para poder saber cómo está el tráfico que conecta las 4 principales arterias de la ciudad capital, especialmente en esta zona. Estamos hablando del Paseo General Escalón, la cual tiene un acceso bastante despejado. Al fondo vemos también la avenida a la Alameda Roosevelt, la avenida Manuel Enrique Aranjo, que no hay ningún problema, así como también el Boulevard Constitución, como usted lo puede apreciar también en la parte superior izquierda de su monitor. Vámonos también con esta otra imagen hasta el oriente de la capital, gracias a Texaco con Tecron. Ahí vemos sí carga vehicular bastante fuerte para ingresar a la ciudad capital, no así al oriente de la misma, buscando el sector de Ciudad Crediza, como nos puede apreciar en estas imágenes que hablan por sí solas. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestro buen amigo Salvador Duque también, que nos acababa de felicitar también y acompañar en las felicitaciones a mi querida madre. Gracias, Salvador. A ver, Asamblea Legislativa crea institución, aprobó con 64 votos la creación de la Dirección de Obras Municipales, institución del Estado que pretende de alguna manera manejar o garantizar que los recursos públicos se inviertan de manera más eficiente, ¿verdad? Y que de alguna manera evite la corrupción en el manejo de obras públicas. También se busca que los aportes que se hagan desde el gobierno municipal incidan efectivamente hasta lo que sería la población. Otro aspecto importante que se da en ese contexto es que a partir del 2000, es decir, el otro año, se va a destinar el 1.5% del presupuesto de la nación para la libre disponibilidad de las alcaldías. A ver, Tania, te doy la palabra para que puedas tú arrancar hoy con el análisis de esta nueva, digamos, modalidad con la que va a entrar a ejecutarse proyectos de carácter municipal. Bueno, como salvadoreña, yo de verdad espero que el modelo funcione, que sea exitoso y que de verdad se llegue a todos los habitantes de El Salvador. Yo como abogada voy a insistir sobre el mismo punto. Me preocupa la concentración que ha habido o el retroceso en la descentralización y el tema de la autonomía municipal cuando damos tantas facultades, tanto control, tanto poder de decisión a una dirección que no tiene me decían, es que ellos son a través de la representación, ¿no? Es que los alcaldes son electos de forma directa, de forma popular directa, igual que el Consejo Municipal. Entonces, estamos poniendo sobre la elección popular, que sería el voto directo de los ciudadanos, a una dirección que no tiene esa representación directa de la elección de las personas en las urnas, sino que es una dirección directamente vinculada al órgano ejecutivo, que si bien es cierto, el presidente sí es electo de forma directa, esta dirección no lo es. Entonces nosotros estamos hablando prácticamente que esta dirección está respondiendo al órgano ejecutivo, pero que las autonomías, la Constitución, las alcaldías, la Constitución les da autonomía. Ellos no son miembros ni parte de nada más que de la gente y para la gente, y son electos por la gente, los consejos municipales. Entonces ahí sí yo voy a insistir como ciudadana, de verdad espero que el modelo funcione. Venimos
de una situación en donde lo único que han hecho la mayor parte y la mayor cantidad de alcaldes electos a lo largo de los últimos 20, 30 años es, aparte de subirse los sueldos, igual que muchos que han hecho en la actualidad, robarse a través de licitaciones que no han hecho bien, repartir a través de delitos de cohecho, es decir, han negociado ilícitamente por porcentajes, a quién se le asignan los proyectos, es decir, ha habido una tremenda malversación de nuestros fondos con un tremendo nivel de impunidad, porque la Corte de Cuentas no funciona. Entonces, al final del día, reitero, ojalá que esta corrupción que se ha desvelado en los consejos municipales, en todo este tema, no se venga a replicar o solamente a ser trasladado hacia la dirección. Entonces, lo que hay que fortalecer a la par son los controles, porque si no existen los controles, yo creería que como todo buen salvadoreño, como todo buen ser humano, al ver el arca abierta, pues van a pecar algunos, y entonces ahí es donde decimos nosotros, ¿qué pasa con la Corte de Cuentas? ¿Se va a fortalecer realmente? ¿Y qué pasa con la Fiscalía General de la República? ¿Va a seguir siendo tan eficiente como ha sido el fiscal actual, pero lo va a hacer en todas direcciones realmente? ¿No va a haber selectividad? Entonces, ahí es donde mi preocupación inicia, porque definitivamente estamos hablando de una dirección no electa popularmente versus un consejo municipal que sí lo era y que ahora se le va a ver muy difícil la labor de llegar de forma directa y rápida a las personas, en contraposición a toda la burocracia que va a tener que hacer, y ojalá la dirección que dé abasto a todos los municipios, que de verdad llegue, que de verdad sea esa inversión que se nos está presentando en la actualidad, porque como salvadoreños sí que nos aprovechando que tenemos dos abogados en el set, quiero pedirles que hagan una hermenéutica jurídica. Que la hagan, no, que la apliquen. O que la intenten. Sí. Vale. A los dos abogados que tenemos aquí. Se ha discutido que no se ha violado la Constitución porque no se toca la autonomía de las municipalidades. Quiero que ustedes como abogados, asumiendo que fueran magistrados de la Sala de lo Constitucional, me digan si cuando le quitas la independencia económica a alguien o a una institución no le estás violentando su autonomía. Bueno, en primer lugar, déjame es una decirte, hermenéutica corta, o sea. No, porque la hermenéutica es una herramienta para interpretar la norma, que es oscura, pero cuando la norma es clara, la primera regla de hermenéutica jurídica que nos enseñaron a los abogados desde que uno pone un pie ahí es la literalidad, que cuando el sentido de la ley es clara, yo no tengo que interpretar, a menos que quiera ver cuál es el espíritu que tuvo el legislador. Entonces, ¿qué establece la Constitución? Establece la autonomía, pero ¿cuál es la autonomía? Exacto. ¿Hacia dónde está ubicada la autonomía? Y si incluye lo económico, lo financiero, ¿verdad? Si vos te vas al 204 de la Constitución, te dice que la autonomía del municipio comprende y te da una serie de alcances que tiene. No, yo lo enfoco de la siguiente manera. ¿E incluye lo económico financiero en eso? Yo lo que sí. Entonces sí se ha violado la Constitución. Sí, yo lo que creo es que la creación del FODES tiene asidero constitucional, porque ahí se establece la creación del FODES. El error que se tuvo en cuanto a la Constitución en ese aspecto es que no determinó un porcentaje del presupuesto para asignar, sino que lo dejó vía ley secundaria. Ahí entra la política que un Estado debe de tener con respecto al manejo del fondo. Entonces, tan es así que lo dejaron en esta ley, creo que lo dejaron con 1.5%. Pero eso es legal, eso el gobierno ahí no ha cometido ni la Asamblea ninguna ilegalidad, pero es igual como las pensiones. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que tiene que pagarnos intereses, ¿verdad? El Estado de mercado y no nos lo pagan. Entonces, o sea, aquí te lo puede decir la ley e igual te haces el loco. Pues sí, pero es que esa forma de plantear, decir, bueno, como yo digo, ya estamos subiendo tantas veces la luz que ya se quemó el foco. Exactamente. Mira, yo solo quiero resaltar una disposición que le debemos de poner muchísima atención, Ernesto. Y es que los planes de desarrollo local deben de ser aprobados por el Consejo Municipal. O sea, no hay forma de sustituir, ¿verdad?,
esa competencia por lo que Tania estableció. Entiendo que así se va a hacer. Es decir, el Consejo Municipal aprueba 3 proyectos que los va a enviar al DOM y el DOM va a decidir cuál de los 3 es más factible. No, pero ya aprobados por el Consejo Municipal. Pues. Sí, no, pero lo que yo me refiero, lo que yo me refiero es quién le va a dar esa prioridad. Y vámonos ya, y yo también me sumo a de que ojalá funcione el modelo que estás presentando. ¿Quién no puede esperar que se lleve desarrollo municipal a los municipios? No poder desconectar de que ha habido corrupción en el manejo actual. Por supuesto que ha habido corrupción, pero ese es problema de la falta de fiscalización que ha tenido un montón de... ¿Cuántos alcaldes han sido condenados, me refiero yo, por corrupción? Han habido, pero pocos. Dame un ejemplo, y creo que si no es uno... El de Locuilta, y en Oriente han habido varios. ¿Y tú crees que solo 2 alcaldes han cometido eso, honestamente? Es más, el famoso caso del alcalde, del diputado del Parlacen, que se desaforó con arena, fue porque, siendo alcalde, negociaciones ilícitas con Silva Pereira, por ejemplo. Pero ahora acabas de tener, no sé si es el de Peque Sacacoy. Pero ahora ahorita lo acaban de detener. Pero ya ahorita ya está condenados. Ya está condenados. Sí. Bueno, procesados hay muchos, ¿verdad? Y con el debido respeto para no mencionar nombres, pero claro. ¿verdad? Ya está dada la ley, ahora vamos a ver cuáles van a ser. Hay una disposición, porque no la quiero confirmar, ¿verdad?, de que va a haber un régimen especial para emitir la reglamentación en cuanto a la no aplicación de la LACAP dentro de esta nueva dirección general. Y ahí se va a crear un conflicto muy grave. La Corte de Cuentas, por disposición, tiene el derecho y la obligación de auditar todos los fondos públicos, independientemente, ¿verdad?, que una ley secundaria no lo diga de esa manera. De igual manera, la LACAP es una ley especial, ¿verdad?, que va a haber en un momento un conflicto. Entonces no sabemos cuáles van a ser esa reglamentación que se va a dar para la fiscalización. Y por la de los experiencia histórica. Ahorita vos podés tener un gobierno que obvie toda la LACAP, pero después vendrá otra correlación de fuerzas que dirá que eso estuvo mal. Y miraremos comisiones en la Asamblea Legislativa revisando, y fiscales revisando esas, digamos, verdad. Lo que pasa es que lo que quiere, el espíritu que están diciendo, miren, la LACAP es demasiado engorrosa para agilizar, dijéramos, los procesos de contratación, y en función de eso tenemos que crear... Don Ronald ha venido bien callado, lo han regañado, no sé, o no le dieron café en la mañana, de seguro, en su casa. Es que fíjate que cuando entramos en esas discusiones así, no vemos el fondo de las cosas, es terrible, ¿verdad? Veámosla cuando regresemos, voy a hacer una pausa, le doy la palabra. Son discusiones bizantinas, dice usted. No, sí, es que solo lo veo que los observa, ¿verdad? Vamos a la pausa. Es peligroso. Sí, peligroso. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, continuamos con el análisis precisamente de esta nueva ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales que se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa y que, entre otras cosas, como ya lo dijimos, tiene varios objetivos, ¿verdad? La descentralización y darle directamente de parte de esta dirección las obras a los gobiernos municipales, evitar un poco el tema de la corrupción que ha sido, que ya mencionado por ustedes, así como también la designación del 1.5% del presupuesto, a diferencia como lo tenían anteriormente con la disponibilidad del FODES. A ver. Vamos a ver, miren. Esto es para concentración de poder, esto es para seguir concentrando el poder, seguir concentrando el dinero genera poder, el que entrega la plata es el que tiene el poder, y eso no es descentralización, es al contrario, es centralización del Estado. Cuando yo veo que hacen este tipo de cosas, porque para mí ha sido un asesinato del FODES lo que han hecho, han asesinado la ley, la única ley de desarrollo humano que existía en el país, la mataron. Yo me pregunto, deberían de estudiar un poco. Miren, allá por 1700 había un filósofo alemán, Hegel, que fue el creador del método de análisis dialéctico y el dialéctico materialista histórico. Si ellos vieran el materialismo histórico,
por supuesto, aquí todo el mundo cree que es de Marx, ¿verdad? Pero Marx Sí, lo es de Hegel, utilizó. es de Hegel. Es de Hegel. Marx utiliza. Y escribió para la derecha y para la izquierda. sí, claro. Tipo brillante. Brillantísimo Hegel. Entonces, Hay estatuas de él en toda Alemania. en toda Alemania, ¿a qué llegamos con hacer análisis materialista histórico? A revisar la historia y a ver cuáles eran los fracasos, los aciertos y quién usufructuó la sociedad en esos tiempos, quién se quedó con la plata, quién se quedó con la ganancia y quién perdió en esos tiempos. Si hubiésemos hecho un análisis de eso, acá este gobierno se hubiese dado cuenta que antes el Estado era centralizado y eso de las alcaldías estaba centralizado y fue un fracaso y fue un foco grande de corrupción. Por eso se descentralizó. Pero aquí venimos y como es fácil para el gobierno desprestigiar un proyecto como el FODES, vienen y le echan culpa a los alcaldes, ladrones, los alcaldes, y como aquí es bonito señalar al otro y generar odio, entonces todo el mundo se la cree, ¿verdad? Pero, ¿y qué no es la Corte de Cuentas, como decía Tania, la del problema, pues? ¿Ah? ¿Qué no son los controles, los problemas? ¿Por qué no mejoraron la Corte de Cuentas en vez de asesinar el FODES? Miren, el FODES va a generar desempleo en los municipios, va a coartar el desarrollo humano. ¿Ah? El FODES daba becas a los jóvenes, ya se acabaron las becas de los jóvenes. El FODES daba clínicas médicas en las alcaldías, se acabaron. El FODES pagaba maestros en las escuelas, se acabó todo eso. El FODES era un gran mecanismo para poder abrir talleres vocacionales en todas las alcaldías del país, para poder educar a los jóvenes que decían ustedes, para poder tener bachilleratos técnicos ahí, pero no, aquí es al revés todo, y después nos quejamos. Y en algunos hasta recoge la basura el FODES. Sí, bueno, el FODES hasta recoge la basura, correcto. Y entonces nos quejamos aquí de que tenemos 90.000 pandilleros, pero no les generamos espacios, y los espacios que hay los cerramos, pero estás como en el una caso cosa, del estás FODES. olvidando una cosa. A mí me llama la atención el informe de ICEFI que habla de que, o la tesis de ICEFI, que habla sobre que esto es parte del gobierno para poder lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estarás de acuerdo que hay un problema financiero en el Estado? Sí. Y de algún lado tiene que recortar. Sí. Entonces, obviamente, el FODES viene a ser 4 puntos, ¿verdad? Esa es otra. Esos 4 puntos que se tiene que comprometer el gobierno a reducir eso, pasa por sacrificarse algunas áreas. Sí, es que triste, ¿verdad? Vamos a eso. Triste, pero... Eso es interesante lo que está diciendo Marvin. Miren, hay que ¿Cómo entender hace algo. el gobierno para tener más pistas? No, hay que entender algo, que el gobierno no entiende cómo es la política del Fondo Monetario Internacional, entonces. El Fondo Monetario Internacional es una institución que no está para ganar pisto. El Fondo Monetario es una institución que se crea para ayudar a los países democráticos, a los países pobres democráticos que entran en problemas financieros y ayudarles a salir adelante. Para eso es. Ellos no están para ganar pisto. ¿Qué gana el Fondo Monetario Internacional? Democracia. Desarrollo. Desarrollo. Derechos humanos. Buena gobernanza. Buena gobernanza. ¿Y qué hacemos en el país? Destruimos la democracia, destruimos la institucionalidad, violamos los derechos humanos y eso nos aleja al Fondo Monetario y nos aleja la plata. Bueno, pero ¿no ustedes están de acuerdo, perdón, en erradicar la corrupción desde el punto de vista que ha sido evidente que en las administraciones locales ha estado? Entonces, ¿de qué Neto, estamos pero hablando? el problema es que no hay que seguir lo que dice el gobierno. Esa es propaganda Pero política del gobierno. ¿Por qué no se fueron y arreglaron la Corte de Cuentas? ¿Por qué no montaron una Porque Contraloría? está politizada también históricamente. Bueno, pero entonces no querer hacer las cosas. A ver, Tania, entonces no entremos querer al hacer debate eso. porque aquí hay una disyuntiva que no logro todavía comprender desde el punto de vista de que sí, es malo lo que se ha hecho, pero es malo también lo que han estado haciendo. Sí, pero no arreglaron lo malo, sino es que mira, contar la historia de la cobra. Pues sí, es que lo que pasa es esto. Cuando Ronald hizo esa cuestión de la ley de FODES, allá hace 20 años, se dijo hay que descentralizar porque hay corrupción en la centralización. Y nos fuimos al FODES para que las alcaldías lo administraran. Pero salió, entonces, ¿y cómo salió la cosa? 20 años de país bananero.
¿verdad? País bananero. 20 años después... Saliste de... Dicen, No, lo que hoy pasa es que ustedes volvamos a creen en la propaganda del gobierno. Hoy, 20 años después, nos dicen, volvamos a la yo no creo en la- centralización. yo lo que he escuchado es la voz de ustedes No, por eso. criticando que los Eso es gobiernos cierto. municipales Yo no han he hecho criticado al corrupción. FODES. No, es que no hablo de 20 años FODES, después- hablo de la No, administración claro, del FODES. claro, 20 años después volvamos a la Sí, es que centralización. lo que más se han robado por son los corrupción. ingresos. ¿Y quién ha administrado el fondo? Los culpables son dos, neto, de que en estos 20 años estemos como péndulo, ¿verdad? Es que de reloj, pero ¿verdad? en estructura. Claro, entonces, a eso me refiero. Claro, Pero dos. destruyen el FODES, que es Son una dos. herramienta que les Espérame, podría Marvin, ayudar. vamos a ver, Julio. La Corte de Cuentas Porque y la hoy el Fiscalía planteamiento General de la ¿Quién República. elige a la Corte de Cuentas La de la Asamblea República? Legislativa. ¿Quién es por ahí? Por ahí empezar. Sí, por es la correcto. función La y la estructura. naturaleza de la Corte de Cuentas. Y pone Tú- magistrados para que no frieguen a sus Lógico, alcaldes. a sus lógico. alcaldes. Entonces, Porque el diputado, entonces sin el los problema alcaldes, no diputado. es el control. Si el problema ahí está, la ley ahí está cómo debe de hacerse. El tema es que quienes fiscalizan no lo hacen como deberían de hacerlo. Claro, ¿y por qué no Si arreglar eso eso? lo hubiera mejor. Creo que no hubiera habido problema. O sea, vámonos al fondo. Mientras no se cambie la forma estructural de cómo se elige la Corte de Cuentas de la República, mientras no se pase de ser Corte de Cuentas a una verdadera contraloría, aquí vamos a pasar discutiendo y van a venir los diferentes. Y siempre Modelos. va a estar exactamente lo mismo. Tania. El problema de fondo. ¿Tania? Bueno, yo creo que estamos también para analizar si esto va a funcionar o no. Yo espero que sí, pero quizás estamos anticipando, debemos esperar un par de meses, porque yo me pregunto, los alcaldes en algún momento van a sentirse que algunos están siendo más escuchados que otros, que sus carpetas llegaron quizás antes y comenzamos quizás con esa dinámica de la mora judicial, pero a nivel de DOM, que aquellas carpetas que los alcaldes pueden considerar urgentes y más importantes que otros proyectos en otros municipios, pero el criterio de selectividad, el tema de lo del interés nacional y la ambigüedad del término, porque es un término difuso, jurídico difuso, quién lo va a definir y todos esos aspectos, vamos a ver cómo se resuelven en el camino. Hay que analizar la efectividad, sobre todo la eficiencia a la hora de distribuir recursos y que no haya corrupción. Definitivamente es un tema para dejar quizás hasta aquí en este momento. Yo creo que las posiciones y las opiniones están claras y que para analizar el funcionamiento venimos de aquí a unos meses para analizar qué pasó. Ok, interesante. 7:30, voy a una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias. Antes de continuar, quiero decirles a ustedes que puede asociarse y formar parte de COASPAE DRL, tu familia financiera, y por supuesto tener el acceso a diferentes beneficios. Usted puede llamar al PBX 2205-4800, puede visitar también cualquiera de las 6 agencias o también puede escribir al WhatsApp 60 62 30 64. Recuerde, asociándose y formando parte de la familia financiera de COASPAE DRL, usted obtiene grandes beneficios. Continuamos con el análisis, Julio, no sé si cerramos ese ciclo de temas y pasamos a conocer también otro que en la Asamblea Legislativa lo hemos tenido. Solo una Sí, idea que la discutíamos con Ronald, que es que ojalá que a Álvaro Virne le funcione el DOM y no haya ninguna señal ni de corrupción ni de mora en los proyectos. Porque si eso falla, de aquí al 2024, le están dando a la oposición una bandera política y es regresar el FODES a las alcaldías. Ok, vamos a ver. En la Asamblea Legislativa han habido actividades importantes como la que estamos hablando. Entre ellas también se ha creado una comisión que decidió precisamente el desafuero y las investigaciones contra 2 diputados y también un miembro de la diáspora. Por cierto, también a raíz de la decisión de abrir un proceso de antejuicio contra el doctor Norman Quijano a inicios de este mes, se pidió la participación también en representación o en su calidad de designar al defensor Parlamento por parte de la comisión y se planteó la necesidad que se fuera de Arena también un fiscal para ver un poco, pero se negaron a participar. Creo que fue el doctor René Portillo Cuadra, si no me recuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes este tema del doctor Quijano? Bueno, yo creo que estratégicamente, por un lado, le tiraron el anzuelo, no lo agarraron, y era que un miembro del partido Arena fuera el defensor. Sí. ¿Verdad?
y dieron los argumentos del por qué. ¿A dónde difiero yo? Y ojalá que lo estudien de una manera muy profunda. Y Tania, que es más especialista en esta materia, es en cuanto al defensor. Al final se dijo, miren, el defensor lo va a proponer la Procuraduría General de la República. Este servidor considera que no debió haber sido porque el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el artículo 127 del Real, establece que el defensor deberá de designarse del seno de la Asamblea Legislativa. Y se pretendió equiparar con el artículo, no sé si es el 88 o 98 del Código Procesal Penal, pero eso opera para temas eminentemente jurídicos. Cuando está, dijéramos, en el órgano jurisdiccional. ¿Por qué resaltó esto? Para que después no puedan alegar vicios de forma, de procedimiento. Creo que el defensor debe ser del seno. Si Arena no aceptó... ¿Quién debió haber sido a tu criterio si Arena? Cualquier diputado, el seno es el conjunto. Todo, 84. Todo. Entonces, el llamado era que un diputado de Arena, por ser miembro, fuera el que está. Como garante del proceso. Se dieron las razones del por qué no acepta el cargo de defensor, ¿verdad? Porque para que opere tiene que haber una aceptación. Pero ahí hay más grupos parlamentarios. Estaba el PDC, estaba... Independiente, estaba el PCN, ¿verdad? Otro independiente. No, pero me refiero a la figura... Para que actuaran. Para que actuaran. Si es que, Ronald, si aquí este es mero trámite, hombre, ¿y tú qué crees que va a haber de forma? No. Usted un galardón le van a dar. No, según un pergamino le van a dar. No, yo estoy hablando estrictamente formal. Lo que dice el reglamento interior es que el defensor lo propone el señalado, ni siquiera usa la palabra de imputado, el señalado. Si no lo propone, puede defenderse por sí, por un particular. Y si ninguna de las cosas lo da, entonces viene la Asamblea y le designa un defensor de su señor. Yo a veces me pregunto, Julio, si en la Asamblea no hay abogados. No, cómo no. Lo que pasa es que, me imagino, han hecho una valoración, yo estoy dando mi opinión, ¿verdad?, de cómo debió haberse dado, pero creo que Tania va a complementar la decisión. Si hay abogados como que tienen miedo de opinar de cómo deben de hacerse las cosas. Es que, mira, el caso de los diputados que los suspenden, los quitan de las funciones, ha tenido que llegar el fiscal general de la República a corregirles la plana, haciendo las cosas como deben de hacerse. O sea, esto que hizo el fiscal de ir a presentar la solicitud de desafuero es lo primero que se hubieran hecho. ¿Verdad? Y uno de los efectos es la suspensión. Exacto, y ahí puede estar el proceso 2 años, 3 años, total que ya no vuelvan a la Asamblea nunca los diputados esos. Ahora, yo termino nada más mi intervención. Pero lo que tú estás diciendo es lógico, o reforman el reglamento, tienen los votos, pues reforman ese artículo que tú acabas de citar para que sea la Procuraduría la que pueda poner el abogado defensor. O sea, mi punto es ¿es correcto desafuerar la norma? Está bien, sí, que le hagan lo que quieran, pero hagan las cosas bien. Ahí tienen abogados, óiganlos, porque no por querer hacer una cosa, hacerla atropellada, le están dando a Norman para que cuando vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegue vicio en la misma ley que El Salvador tiene. Entonces, o sea, pero la óptica que tuvo la Asamblea, decir, bueno, miren, lo que tenemos que garantizar es el derecho de defensa. ¿Y quién mejor que la Procuraduría? Bueno, es una visión, una interpretación que lo hizo, sí, le aplicó de manera supletoria al Código Procesal Penal, ¿verdad? Donde le da la... A ver, Tania. Y solo termino con esto, Tania. Lo que pasa es que esto no es un juicio jurídico, entiéndanlo. El desafuero es un juicio político donde no se discute la culpabilidad o inocencia del indiciado. Por eso es que debe revestir más la defensa carácter político que argumentos de carácter jurídico. Por eso tiene razón de ser una norma como la que establece el reglamento. Tania. Bueno, quizás... a mí me parece la posición de Lic Valdivieso, definitivamente el procedimiento está claro en el Real. Necesitamos un nuevo Real. Desde que tomaron posesión del cargo estamos hablando de este aspecto. Sin embargo, también el nombramiento de un procurador podría tener un asidero de aplicación directa de la Constitución. Aunque el juicio es político, podemos verlo en el sentido que si su propia bancada no quiso
adquirir la función que les corresponde, es decir, pasamos de aquella instancia en donde todos somos Norman a donde tengo aspectos personales que no me permiten tomar la defensa. Entonces hubiera tocado quizás alguien del seno que fuera del Partido Nuevas Ideas, igual se hubiera criticado, quizás ellos están haciendo valoraciones políticas en un aspecto en donde se le está garantizando en cierta medida con un defensor público una situación de más imparcialidad y quizás de más objetividad, aunque yo voy a insistir en que esto es redundante. Este antejuicio del doctor Quijano, del imputado, bueno, sí, doctor, ya le anularon el caso, todavía no es imputado otra vez, pero en esta situación estamos redundando, porque estamos en un antejuicio en donde estamos siendo meros pasapapeles. O sea, que lo que aquí se defina no va a tener ninguna incidencia directa entre la posibilidad de procesarlo penalmente, como consideramos algunos que corresponde, o no hacerlo, porque después esto sube por todo el trámite que conocemos descrito en la ley y en el Tratado del Parlacen, va a subir al Parlacen, al seno del Parlacen, se va a realizar un pequeño antejuicio en donde sí se va a definir y tendría que ser vinculante la decisión en el sentido de remover el fuero o no para que sea procesado en El Salvador, y luego de eso podemos analizar, bueno, pero y entonces va a venir, lo van a traer, ya la Interpol dijo de que juicios políticos no, aunque yo considero que esto no lo es, está clarísimo que no lo es. Sin embargo, hay que seguir varios estadios porque este caso del doctor Quijano ha tenido varios aspectos. Un mal inicio en donde se le llamó como testigo a una persona de interés claro, que el juez especializado de sentencia C mostró los videos donde todos los vimos que probablemente había participación delincuencial con pandillas. Entonces, ¿cómo llaman a una persona de interés en un proceso penal en calidad de testigo? Y se le llama a la oficina del fiscal general y se le tiene todo un día, es decir, con prerrogativas que en mi opinión fue un mal inicio de caso. Luego llegamos a la parte en la que la Cámara toma una decisión que nosotros consideramos acertada desde el inicio, una segunda fase, porque no se había removido, es decir, se había que removerse el fuero, había sido funcionario desde el momento que fue electo, no desde que toma posesión incluso, y luego ahora estamos en esta otra fase, es decir, creo que nos está costando mucho de nuestros impuestos estar haciendo tramitologías o procedimientos y no estamos viendo ningún resultado. Entonces quizás hay que hacer una reevaluación sobre cómo estamos distribuyendo nuestros recursos y cómo estamos logrando resultados, porque estamos realmente en un mero trámite para llegar al Parlacén. Solo quiero terminar la última intervención. ¿Qué pasa cuando declare que ha lugar a formación de causa esta Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el efecto Se suspende inmediato? del cargo. ¿Cuál es el efecto inmediato que va a tener esta decisión? Que queda depuesto de manera inmediata en el cargo y no puede continuar un día más en el ejercicio, so pena de establecerse el delito de usurpación de funciones. Ajá. Ese delito no existe, prolongación en el ejercicio de las funciones. Dice la Constitución que se comete el delito, pero el Código Penal no existe. No lo pone. Pero al final, ¿cuál es el efecto inmediato de esto? ¿Se va a aplicar? Esta decisión va a tener aplicación en el Parlamento Central, no sabemos. Es un organismo supranacional. No sabemos. Así es que va a estar darle seguimiento a ver cuál va a ser el antecedente jurídico que se va a dar. Bueno, miren, yo quiero referirme a los dos diputados. ¿Cerramos el caso Quijano y entramos al otro? Sí, porque eso ya lo dejaron más que claro nuestros buenos abogados que tenemos aquí en el panel, ¿verdad? Sí, hay que esperar, obviamente. Sí, es decir, ¿qué más vamos a...? Tú pensé que tú ibas a profundizar más en el hecho de si el Parlacen declara que no. Pues sí. Y aquí nosotros declaramos que sí. Lo dije en el programa anterior, que había una posibilidad cuando se activan dos instancias de que hayan resoluciones contradictorias. ¿Cuál va a prevalecer más? La del Parlacen, ¿no? La del Parlacen. Supranacional. Sí, es un organismo supranacional. Sí, hombre. Miren. Va a ser interesante. Le doy la palabra cuando regresemos, don, Bueno, para porque que vamos ya a la tenga pausa, 7:44, regresamos con más. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas a nuestro programa. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, don Ronald. Bueno, mire, yo quiero mencionar a los diputados de Nuevas Ideas, a los dos jóvenes estos que los llegó a acusar ya la Fiscalía, ¿verdad? Fíjense que los sacaron del Pleno sin que la Fiscalía hubiese intervenido, ¿verdad? Es una cuestión ilegal, prepotente, y lo hacen, por desgracia, en la Asamblea Legislativa donde se crean las leyes, ¿verdad? Donde se supone que deberían de respetar los procesos y todo. Vienen y los echan del Pleno, los sacan ahí a reempujones. Hoy los acusan de algo que yo no sé, aquí que tenemos a nuestros buenos abogados, yo no sé si esa prueba, supuesta prueba que tiene la Fiscalía de un audio, eso es legal como prueba, porque yo entiendo de que los jueces tienen que pedir o avalar eso, ¿verdad? Creo que no fue una llamada telefónica la que tiene, sino que alguien grabó eso y después lo filtró. Pero esto es el fruto de tener una fiscalía que no responde al pueblo. Este es el fruto de tener una fiscalía que responde al régimen. Yo no sé dónde qué jueces fue a parar esto, pero si es jueces de los producto de la purga política que le aplicaron a los jueces, pues esto seguirá siendo fruto de todo lo que está haciendo este régimen, ¿verdad? Claro, los pobres muchachos estos que los van a desaforar porque tienen los números, ¿verdad? Esto solo es una cuestión de proceso, o van a tener el juicio, el tiempo necesario para que termine el periodo y ellos no puedan ejercer. Ellos mismos le dieron golpe de Estado a la Fiscalía anterior y a la Sala de lo Constitucional, y se lo dijimos aquí que era un error. Crearon cuervos que les están sacando los ojos a ellos mismos. ¿Esto por qué lo hacen en Nuevas Ideas? Para generar terror en los otros diputados que tienen y en los funcionarios del gobierno. ¿Pero se puede mantener la cosa así? No, no. Porque esto es lo que me dice a mí la debilidad de liderazgo que existe ya en Nuevas Ideas. Y la cuestión es política. Entonces, cuando el liderazgo se debilita, se utiliza la fuerza, la prepotencia, que es lo que está sucediendo. Pero esto no dura para siempre. Sí, no, lo que pasa es que entendés, hay que diferenciar dos cosas. La acción interna que tiene que hacer el partido, que tienen todo el derecho de hacer lo que crean conveniente. Correcto. Porque no les van a dar un pergamino, ¿verdad? No, ni sí una está felicitación por ellos. Eso es un trámite interno propio de ellos. No, veamos el tema ya en la Asamblea Legislativa, el desafuero. Es que la naturaleza jurídica del delito de cohecho, si no corregime, Tania, es un delito contra la administración pública, ¿verdad? Constituye, dijéramos, un acto bilateral que ataca, dijéramos, la rectitud y el buen manejo que debería tener un funcionario o una persona que da sus servicios al Estado. Esa es la finalidad que están. Aquí están en la etapa de eliminar dijéramos, el impedimento procesal porque gozan de un fuero, ¿verdad? Simplemente lo van a hacer. Creo que este es un mero trámite lo que se está haciendo. En realidad van a ser desaforados, ¿verdad? ¿Y a dónde van a ir a probarse la culpabilidad o la inocencia? A los tribunales. Pero que aquí en la... Por eso mencionaba yo que si esos tribunales van a ser producto de la purga judicial, ¿o qué? Eso habrá que ver la resolución, ¿verdad? A los jueces hay que evaluarlo por sus decisiones. Entonces yo siento que en esto es mero trámite. O sea, este antejuicio es un mero trámite para eliminarles el privilegio constitucional. Es más, el requerimiento que hace el fiscal lo hace como que si fuera... Y también para legalizar la separación del cargo, que es lo que vimos, que es lo que quieren Nuevas Ideas, pues quitarlos de la Pero Asamblea. es que en el momentito en que la Asamblea declare que hay lugar a formación de causa, en el caso de los dos diputados, automáticamente los deja
suspendidos en su cargo. Eso es lo que y hubieran va a proceder hecho. a nombrar los otros. Eso es lo que Pero eso hubieran lo dice la Pero norma. te digo yo que no lo hacen de acuerdo a las normas, no lo hacen legalmente. Haberlo sacado del pleno a reempujones la vez pasada, eso no es legal. O sea, ellos porque quizás le tuvieron miedo a saber qué, pero una persona con mejor carácter queda. El problema es que están abriendo puertas, como tú siempre lo has dicho, están abriendo puertas para que en un futuro hasta se pueda linchar un diputado. Pues, o sea, es que es grave la situación, no lo están viendo. Estoy de acuerdo que son traidores y que los deberían de expulsar del partido. Claro. Y que para quitarlos tenían que haber hecho esto que el fiscal hoy está haciendo, pues. Entonces el fiscal les ha ido a resolver el problema, porque ahí podían estar en una ilegalidad entre más tiempo estuvieran suspendidos sin los diputados. Porque no se llama Tania. fraude al electorado, pues, porque no puedes quitar a ese funcionario electo. Tania. Sí, definitivamente no se puede quitar a un funcionario electo. Yo recuerdo en la legislatura pasada, incluso Milena Mayorga interpuso una denuncia en la Fiscalía por el delito de discriminación laboral por temas políticos. Es una de las variantes. Definitivamente ya la Constitución establece la remoción de la persona de sus funciones e incluso se establece la comisión del delito de permanencia en el cargo, no me recuerdo cómo se llama exactamente, delito que por cierto siempre he dicho no existe, no sé en qué momento lo irán a crear como delito dentro del Código Penal, pero me parece curioso que retomemos para que estemos conscientes los salvadoreños de lo que tenemos como Código Penal. Aquí el más perjudicado es el particular, que es el señor García, porque el señor García se le está atribuyendo a la comisión de un delito, cometieron el mismo hecho, con la diferencia que en términos penales y de sanciones, se supone que los funcionarios, por la función que realizan, son servidores públicos, manejan nuestros fondos, nos representan, tienen una exigencia mayor o lo que se les exige de su conducta es un comportamiento adecuado a las leyes. Entonces, el reproche penal, en consecuencia, tiene que ser más alto. Pero, ¿qué es lo que vemos? En la misma conducta, el particular no tiene oportunidad de enfrentar el proceso en libertad porque su sanción llega, dice el artículo 335, de 6 a 10 años. Mientras que la misma conducta que se le está atribuyendo a los diputados tiene de 2 a 4 años. Esto quiere decir que puede enfrentar el proceso en libertad. Entonces, tenemos una diferencia, que el desvalor de la misma acción para funcionarios es más bajo cuando el reproche debería ser más alto. Dicho esto, a mí sí me parece grave la situación que ha sucedido, pero de verdad es el momento en el que vamos a ver los jueces su verdadera imparcialidad, su verdadera objetividad, porque definitivamente no tienen que dejarse llevar ni por presiones mediáticas, ni por presiones político-partidistas, ni por presiones de ninguna naturaleza. Si por ejemplo, si procede después del desafuero, porque definitivamente va a proceder y se llegue a los tribunales, yo consideraría que en algún caso pues hay que analizar las circunstancias personales, no ameritaría la detención. Sin embargo, toda la gente quizás o muchas personas van a brincar, no, que los metan presos, es que no se trata de eso el derecho penal, y si hay opciones de que la persona enfrente el proceso en libertad, hay que valorarlo porque la libertad es más importante, tiene que ser una medida que sea proporcional, que sea justificada, que sea necesaria para asegurar que las personas van a enfrentar el proceso y que van a llegar hasta el final y se van a someter voluntariamente. La penalidad es risible. Es decir, es ofensiva en relación a lo que pudiera considerarse que han cometido como delito un funcionario público. Entonces, la discusión, que si es delito, que si no es delito, lo vamos a decidir en los tribunales. Aquí podemos opinar, en mi opinión sí hay delito, en mi opinión sí han faltado, estaban negociando prácticamente incumplir el artículo 125 de la Constitución, ya hablábamos de cuáles son los deberes que se incumplen, entonces están en la Constitución, están en el RIAL, está en la Ley de Ética Gubernamental, y definitivamente se negoció hacer toda su función legislativa en determinada dirección. Si se les cumplía una serie de peticiones, no querían reunirse en lugar donde hubieran cámaras, realmente nefasta la situación. No me parece que sea un simple tema de que aquí vamos a negociar porque esto siempre se ha hecho en política. No, están negociando su función legislativa, me parece un tema bastante serio y que merece la discusión. Ahora, lo de remover de las funciones anticipadamente, lo dije antes y lo reitero ahora, no debió ser. Definitivamente se viola la elección directa de los diputados y es un efecto directo de la remoción del fuero mediante el procedimiento de antejuicio, que es la prerrogativa que debe removerse también. Sin temor a equivocarme, este solo es de tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar ya la conclusión, esta es crónica de una muerte anunciada, hay desafuero.
¿verdad? ¿A dónde se va a ir? A los tribunales. Y ahí hay que entender una cosa. Vamos a ver cómo va a resolver el juez. Porque una cosa, no solo basta tener el derecho, hay que saber probar el derecho y que le quieran dar el derecho. Y a ver si va a admitir la grabación como prueba. Como decir, una cosa es el ámbito Mira, político. Julio, pero si no admite la grabación como prueba, ¿qué pasa? Ese no habría prueba. Ese es, dijéramos, el control que se va a tener, el filtro judicial que va a tener al que le caiga este caso, ¿verdad? Porque va a sentar un precedente Y sabremos en este tema. cómo se hizo esa grabación en el proceso, porque si van a aceptar Yo la ojalá no le vayan a grabación declarar como reserva. bueno. No, pero por lo menos los defensores sí van a tener que saber. Gracias a los 4 por, como siempre, tener la disponibilidad de acompañarnos, dar sus puntos de vista, de la cual cada uno de ustedes es responsable. Bajo su propia responsabilidad se emiten criterios y opiniones. Y esta plataforma que busca recrear precisamente insumos importantes para que usted saque del punto A y el punto B sus propias conclusiones. Gracias Marvin, gracias señor Umaña, gracias Julio, gracias también Tania. Dios mediante, pues próximo día lunes estamos acá a la misma hora. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.